Hola de nuevo, amigas y amigos. Bueno, continuando con lo que vimos en el video anterior, y si tú no lo has visto, pues déjame decirte que ahí empiezo tratando esa duda que tenemos cuando somos principiantes y vamos a usar el router por primera vez y no sabemos exactamente en qué dirección moverlo, si debemos de hacer esto o bien moverlo en sentido contrario. Platicaba también en ese video que en algunos libros y revistas recomiendan una regla que consiste en poner los dedos de la mano derecha de esta forma y a continuación, si voy a trabajar con los cantos externos, ok, pego el pulgar en el canto y el dedo índice me indica la dirección en la que debo mover el router. Y si voy a trabajar los cantos internos, pues es lo mismo, pego el pulgar y el dedo índice me indica la dirección. Esta regla, digamos, solo aplica usando la mano derecha y gracias a Marcelo Carretero por la observación. Si tú eres zurdo, no te va a servir, digamos, hacer esto, ¿ok? Ahora, cuando vemos videos de otros autores, vemos que muchos de ellos no se apegan a esa regla, incluso hacen lo contrario, ¿ok? Ok, digamos que toda regla tiene su excepción, quiera, pero sin embargo, lo importante para nosotros, cualquiera de nosotros, son los resultados que obtengamos de moverlo ya sea en un sentido o en sentido contrario. Y para salir de esas dudas, pues tenemos que hacer un pequeño experimento. Un experimento muy sencillo. Bueno, ¿en qué va a consistir? Miren, voy a trabajar dos materiales, lo que es la madera sólida y el MDF, ¿de acuerdo? Bueno, y en un canto de esta tabla voy a mover el router como lo indica la regla de la mano derecha. Lo voy a mover en este sentido. El canto opuesto, voy a mover el router en sentido contrario a la regla. O sea, voy a hacer un back routing, ¿de acuerdo? Y en la parte de atrás, debido a que también hay muchos videos en los cuales los autores hacen un doble movimiento, bueno, pues entonces en la parte de atrás voy a empezar con la dirección que recomienda la regla y luego voy a regresar y el canto opuesto voy a empezar en sentido contrario a la regla y luego voy a regresar. Esto mismo les decía, lo voy a hacer también en el MDF y al final vamos a comparar los cantos, ¿ok? Oye, ¿qué canto de la madera quedó mejor según el movimiento que se hizo? ¿Y qué canto del MDF quedó mejor? Para ello me voy a auxiliar de esta pequeña adaptación que estuve haciendo. Es un microscopio de superficie, ¿ok? Pero tiene buen aumento y nos va a servir para ver si realmente hay una diferencia significativa, como dicen en la estadística, ¿no? Y así vamos entonces a poder sacar nuestras propias conclusiones. ¿Les parece? Bueno, pues entonces, manos a la obra. Bien, amigas y amigos, ya tengo entonces fija la tabla a esta pequeña mesa de trabajo. Ya la fijé muy bien con estas prensas y a continuación con esta fresa de redondeo voy a redondear los bordes, ¿ok? De la cara que está en la parte superior. Antes que nada, cuando vamos a trabajar con el router, no desde el principio, sí, empezamos a fresar perfectamente, sino que
digamos, empezamos un poco más avanzado, como en esta distancia empieza el fresado, podemos avanzar un poco y luego retroceder para fresar la parte inicial y luego aquí voy a seguir avanzando conforme me indica la regla de la mano derecha. Luego voy a girar la tabla y voy a fresar en sentido contrario, ¿ok? Fresaré así ya este canto. Bueno, por lo pronto entonces voy a ponerme lo que son las medidas de seguridad. Es importante mencionarles también que al momento de estar trabajando con la herramienta, si algo pasa, escuchamos ruidos extraños o lo que viene siendo una patada de router, no suelten la herramienta, la deben sostener firmemente y si sucede alguna de esas cosas, simplemente la quitamos del material que estamos trabajando y a continuación lo apagamos, ¿de acuerdo? Por eso los interruptores deben de estar cuando trabajamos con el router o en cualquier herramienta, el interruptor debe estar en una zona de fácil acceso. Otro detalle importante es que nunca peguen desde un principio la fresa a lo que viene siendo el material, ¿ok? Debe de estar alejado ligeramente, ¿sí? Que no tope la fresa con el material. Bueno, empezamos. Ahora voy a hacer el back routing. Bueno, aquí ya volteé la tabla y vamos a hacer en ambos extremos, ambos cantos, el doble movimiento, ¿ok? Primero voy a empezar con la dirección de la regla y luego voy a retroceder y del otro lado empezaré en contra de la regla y luego a favor de la regla. Y finalmente, ya en este canto, empezaré primero con el back routing y luego lo moveré según la dirección de la regla. Viene. Bien, aquí tenemos entonces los resultados. Todas las imágenes que van a ver, tanto de la madera natural como en el MDF, son sin lijar después del fresado. La flecha azul indica mover el router en el sentido de la regla y la roja moverlo en contrasentido o hacer back routing. Primero veamos los de la madera natural. En la figura 1 podemos ver la superficie que dejó el fresado en el sentido de la regla y en la figura 2 el fresado haciendo back routing. A la derecha tenemos las figuras del fresado doble. La flecha más cerca del fresado indica el sentido del primer movimiento y la flecha de arriba el segundo movimiento. En la figura 3, primero se trabajó en el sentido de la regla y luego se hizo el back routing. En la figura 4 se invirtieron los movimientos. Primero el back routing y luego en el sentido de la regla. Ahora veamos los resultados en el MDF. En la figura 1 vemos el resultado de fresar en el sentido de la regla y en la 2 hacer back routing.
En la figura 3, primero se fresó en el sentido de la regla y luego se hizo backrouting. Y en la figura 4 se fresó haciendo lo contrario de la figura 3. Bien, amigas y amigos, con base entonces a los resultados que yo obtuve, lo que yo puedo concluir es que realmente no hay una diferencia significativa siguiendo, digamos, una dirección de movimiento determinada, ¿ok? Prácticamente no importa cómo se mueva la herramienta, el resultado va a ser el mismo, al menos en mi ejercicio, en mi experimento. Lo que viene a continuación es que ustedes mismos, como les decía antes, saquen sus propias conclusiones. Por ejemplo, yo solo estoy trabajando aquí con una tabla de pino y la verdad que ni siquiera sé qué especie de pino es. Bueno, ustedes pueden trabajar con pino, con cedro, caoba, de los materiales que ya tengan en su taller, y a lo mejor en alguna especie, ahí sí va a haber, digamos, una diferencia significativa entre mover el router en una dirección o en sentido inverso. Bueno, con esto entonces termino ya este video de en qué dirección mover el router. En el siguiente video vamos a ver lo que vienen siendo las mesas de router. Nuevamente les pido que por favor apoyen al canal con un like, suscríbanse, activen la campana de notificaciones y compartan el video. Nos vemos en el próximo. Y nuevamente, como siempre, gracias por la atención.